Buenos días. Bueno, como ven, con las manos se casé sin la guitarra, porque tanta hora con la guitarra es imposible. Y además, como no fumo, pues se casé con ella. Y bueno, y por otra parte creía que tenía mejores amigos en Lucena. Esto no se hace, poner a un profesional dando su ponencia y al lado de un músico que está el 80% de su vida tocando la guitarra callado en su casa. O sea, eso es de ser muy mal amigo, ¿eh? Pero bueno, el lema, el tema, reinventarse. Para mí es un poco fuerte, incluso pretencioso, ¿no? La música, si ya inventarse lo veo muy complicado, reinventarse me parece ya que es la leche, ¿no? Entonces, para agarrarme a algo, uno que no es profesional de esto, he cogido 5 puntos que yo veo básicos, por lo menos intento creérmelo así, de mi vida, que puede ser de cualquier músico, cualquier guitarrista, siempre llevado a la música flamenca. Yo soy guitarrista flamenco. Lo primero que yo siento, que yo escucho con la guitarra flamenca, es cuando era pequeñito, creo que tendría 6 años, 7 años, y entonces solo existía Televisión Española, Radio Nacional y algunas cadenas locales de radio. Y la música que se escuchaba era flamenco, música, canción española y algún retazo de algún artista que hacía música ligera, que es lo que se decía, Rafael, que siempre iban acompañados de algún guitarrista importante. El caso de Víctor Monge Serranito, un genio del siglo pasado, que afortunadamente vive todavía, era el colaborador de Rafael. Entonces, todo eso va alimentando a ese niño, aparte de que mis padres cuando salían pues dejaban al niño con un vecino. En aquel entonces prácticamente todo el mundo tenía una guitarra en la casa, todo el mundo era guitarrista, todo el mundo cantaba, sevillanas, este tipo de cosas más folclóricas o tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, aquel niño malo, como decía un doctor que yo llevaba a mi hijo, que los niños de chicos son malvados, pues yo era malvado y no me callaba ni debajo agua. Y la única manera de callarme era con una guitarra, que le destrocé a este hombre, se la destrocé. Total, que ese niño se fue aficionando, tenía los deditos largos, que antes se decía que era un prototipo de pianista o de guitarrista, ¿no? Craso error, que luego contaré, pero así era. Uno va evolucionando a través de su padre, que le pone un profesor privado, que empieza a aprender las primeras nociones. Total, que yo siempre he sido, no sé cómo decirlo, en Sevilla, que es donde vivo, dicen fatiga, soy muy fatiga, muy cabezón. Y siempre me preguntaba el porqué de las cosas, ¿no? No es muy flamenco eso, pero yo soy así. Entonces, desde pequeñito me pregunté por qué esto sonaba. Y sonaba bonito. ¿Y por qué te decían que cuanto más horas tocaran, mejor era? Nunca me creí eso que fuera así, pero era lo que había, era la única metodología que había en la guitarra flamenca. Cuanto más toca, mejor toca. Total, que va pasando el tiempo y uno se acostumbra a eso y llega una etapa, jovencito también, ya en la adolescencia, donde tú te haces profesional, entre comillas, donde participas en algún concurso, donde te presenta tu profesor, el conservatorio en Córdoba, que para la música clásica estaba, bueno, instaurado, para el flamenco empezó en los años 70 y tantos, ya el profesor explicaba técnicas, sonido, digitación, cosas que yo no conocía. Y bueno, uno tiene la suerte de concursar y ganar algunos concursos jovencitos, ¿no? Entonces, automáticamente el público de flamenco, ávidos de jovencitos guitarristas, en aquel entonces solo estaba Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Serranito, pues llegamos, pues, Rafael Riquén y yo, que éramos las promesas de aquella época, y bueno, estábamos rifados, sinceramente, porque éramos la generación posterior. Entonces uno empieza a hacerse, ya digo, profesional, no en el amplio sentido de la palabra, pero empieza a hacer sus primeros conciertos, empieza a hacer sus primeros discos, empieza a acostumbrarse a que le digan que bien toca y eso a todo el mundo le agrada, y a mí me aburría un poquito eso, porque todavía yo no sabía por qué estaba tocando. O sea, yo sabía que aquello era bonito y que lo que componía sonaba bien, pero yo no sentía que eso era mío.
yo estaba destruyendo música de otros, haciendo como un puzzle para que fuera algo diferente, pero nunca sentí todavía como mío esa música. Lo que sí tuve la suerte en aquella época de vivir era mis primeros viajes fuera de España. La guitarra flamenca se desarrollaba en festivales de guitarra clásica, principalmente, que había muchos, en toda Europa sobre todo. Y tuve la suerte de convivir con ellos, gente que hoy en día son genios de la música, como Astor Piazzolla, Leo Brouwer, Baltasar Benítez, John Williams, Julian Bring. Si algo bueno tuvo esa época, que hoy en día sería difícil repetir, es que con Piazzolla yo estaba, y con su mujer yo estaba comiendo una semana y grabándole las pruebas de sonido de su concierto con orquesta. O sea, era esas conversaciones con estos señores que yo no entendía ni papa de lo que estaban hablando, pero eso lo guardó. El niño aquel, ya adolescente, iba guardando toda esta información. Entonces, cuando llegó el momento de que tenía bueno, ya era un profesional, a la gente le gustaba lo que tocaba, estupendo, pero tenía que estar yo a gusto, ¿no? Hay otra etapa que es inventarse. Antes de reinventarse, por supuesto, hay que inventarse algo. Entonces yo intenté inventarme algo. Si Paco de Lucía tenía una personalidad bien definida, y Manolo Sanlúcar también, y Víctor Mojé Serranito, bueno, una cuarta no estaría mal. Y empecé a intentar adaptar mis conocimientos en aquella época, tanto mi estudio de música clásica, de guitarra clásica, como mis charlas con grandes maestros, y mi gusto personal. Yo era una esponja. A mí me echaban de la biblioteca del conservatorio, porque claro, yo era guitarrista flamenco y no cuadraba en aquello. Pero a mí me interesaban las partituras, y yo, leía despacito, pero las leía. Entonces era un bicho raro, pero todo ese tipo de cosas a mí me hicieron fácil el poder inventar un personaje, en el sentido musical, ¿no? O sea, mi sonido para los flamencos es un sonido clásico. Para los clásicos un sonido flamenco. Para los jazzistas toco flamenco. Para los flamencos toco jazz. Entonces, toda esta discusión a mí me vino estupendamente porque yo estaba haciendo algo diferente. Y además lo estaba haciendo de mi gusto personal, que es lo principal, por lo menos para mí en la música. Empecé, como digo, a inventar un sonido, a hacer música, afortunadamente por encargos, para música de ballet o cine. Eso me alimentó mucho, porque no estaba condicionado. El flamenco es una música muy está hecha la estructura, la rítmica, la tonalidad. O sea, nos deja muy poca libertad para la composición. Con lo cual, cuando te encargan algo general con un guión, la libertad. Todo eso me ayudó mucho a buscar sonoridades, a buscar otra serie de cosas que no se habían hecho en la guitarra flamenca. Bueno, pues bien, empecé a emplearla en los conciertos y a la gente le gustaba. Esto no puede ser. Si yo estoy inventando y todo el mundo reacciona favorable, no he inventado nada. O sea, esto es un rollo. Entonces, ¿cómo puede ser que a todo el mundo le guste algo que yo me estoy partiendo la cabeza? Los músicos somos así. O sea, a mí no me gusta gustarle a la gente, sinceramente. Y toco para el público, pero me da coraje que a todo el mundo le guste. Porque, entonces, ¿qué hago yo? Bueno, sigue uno dándole vueltas porque a esto se acomoda también un estatus de conciertos, de viajes, de colaboraciones, incluso por mi gusto personal colabora en distintas músicas. Lo mismo yo he colaborado con Alejandro Sanz, que con Scorpion, que con Toto, un grupo de rock americano, porque a mí me gustaba siempre, ¿no? Una cosa que no podía decir en Córdoba, que a mí mi pasión era el rock, pero claro, yo no era prototipo de rockero y lo que tocaba era flamenco, entonces, pero me encanta esa música. Y hasta que conseguí tocar y grabar con ellos no paré, y me parece genial. El rock de los 80 me parece una barbaridad. Bueno, todo esto, como digo, está acomodado, se está muy bien, pero bueno, llega un momento que tú lo que quieres, que es el tema que hoy tratamos, es ser diferente. A mí me interesa, o siempre me gusta ser diferente. Bueno, a modo de anécdota, Paco de Lucía a mí me llamaba el niño de Córdoba, porque yo no se acordaba de mi nombre, yo era un chiquillo. Y él, mis primeros discos le gustaba por eso, porque él decía que no tocaba como él. Y eso siempre a aquel niño se le quedaba, ¿no? Y seguí planteando cómo podía yo
ser José Antonio, ya en plan prepotente, que se conociera rápido con todo lo que hay hecho en música, no solo en música flamenca, sino en música general. Pues bien, pues empecé de una manera casi cómica. Empecé a cambiar la disposición de los dedos, pero en plan nada profesional, nada escolástico, sino al azar. Si el acorde es así, pues lo pongo así. Y empecé a jugar con eso, con el espejo. Y si he estado toda mi vida estudiando que el portamento no me suene, que suene limpia la nota, pues empezaba a dar golpes, a utilizar lo que se hacía antes, lo que se llamaba música contemporánea en mi tiempo. Me acordaba de ciertas obras clásicas que vi con una pelota de ping-pong que al final acaba metiéndose en la voz. Ese tipo de cosas que eran locuras. Empecé no hace mucho a plantearme que por qué no en el flamenco. Y lo que me dio pie a eso fue hay un cantador en Córdoba, el Pele, magnífico cantador, que grabó un disco con 7 guitarristas, no sé si se llama 8 guitarras y un piano, con Dorantes y 8 guitarristas que él quiso. Yo soy uno de ellos. Y me encargaron una seguirilla, que es un género del flamenco, pero como se interpreta hoy en día, que es muy acelerada. Eso es infumable, perdón. Infumable tocar ese ritmo porque es de corte tradicional y yo ya no siento eso. O sea, no que sea bueno ni malo, sino que yo siento la música de otra manera. Y me parecía muy vulgar yo hacer eso, porque no lo defiendo bien, no lo vendo bien. Entonces, recuerdo para mis músicos son de Huelva, yendo para Huelva a ensayar, no sabía qué hacer, porque el disco era bonito, estaba muy bien cantado, pero ¿qué hago yo con esto? Entonces me ocurrió echar mano de la memoria, en el coche además se piensa estupendamente, me han multado varias veces por eso, sí, es verdad, y se me ocurrió pues utilizar mi parte que me gusta de bajista, a mí me encanta el bajo eléctrico y la percusión, en la guitarra. Entonces me inventé un pedal tocando percusión pero con acordes. Y la verdad que quedó curioso. Y fue un poco la chispa que me dio para intentar ya cambiar, o sea, inventar otro personaje a través de esa serie de mecanismos. Ya tenía un sonido más o menos personal, perdón. Estaba inventando o acordándome o recordando una serie de mecanismos, por ejemplo, Piazzolla, Astor Piazzolla con el estribo del violín hacía unos sonidos. Pues yo inventé una forma de hacerlo con la guitarra. En fin, todo ese tipo de mecanismos te van creando, te van inventando otro personaje. Y además, lo curioso es que había mucha gente que no le gustaba, con lo cual yo estaba feliz. Claro, yo estaba encantado porque la mayoría de la gente le parecía ordinario eso. Estupendo, me encanta. Porque yo siempre he sido muy... Todo el mundo decía que era muy técnico, muy equilibrado, que quizás sea así por mi forma de ser, pero que la gente sienta, tengo un pensamiento tan dispar de mí, me parecía estupendo. Además me encanta que no le gustara. Había guitarristas que tocaban conmigo y le daba vergüenza hacer... Era como decía, ¿esto es verdad? Claro, o sea, es un efecto, pero bueno, no se entendía. Y a partir de ahí estoy haciendo ese tipo de música, pero si tengo que aportar un pelito más al título, al tema de hoy, es otra cosa que salió grabando mi último disco de manera natural. Porque ni grabé en el momento que debía haber grabado, ni tenía la cabeza para eso, quizás ni las manos, quizás ni mi forma física. Pero, no sé por qué, me metí en el estudio y me apetecía grabar. Y entonces un punto más que llamo liberarse. O sea, los guitarristas, los instrumentistas, hablo de mi instrumento que es el que más conozco, somos casi antimúsicos, tocamos con la vista. O sea, no tocamos ni con el sentido, ni con el oído. Los guitarristas lo primero te miran las manos. Tú estás explicando en un curso algo y está mirándote la mano, no te está entendiendo lo que dices. Los guitarristas somos horrorosos. Entonces, el punto donde estoy ahora es liberarme del instrumento. O sea, yo creo que es una manera de reinventarse. O sea, no quiero ser el guitarrista. Quiero que la guitarra sea el medio para llegar a vosotros con la música. Que es imposible en un guitarrista. Pero, ciertamente, cuando yo escuchaba lo que había grabado, no lo estaba escuchando como guitarrista, con lo cual digo, ¿cómo
¿cómo puede ser? O sea, este tipo de cosas yo no lo he hecho nunca. Yo escucho como guitarrista analizando la técnica, cualquier defecto del sonido. No estaba escuchando solo la música. Entonces, yo creo que es un pasito más, es como la edad. Al final volvemos a ser bebés con el tiempo y yo quizás esté volviendo a ser bebé porque ahora lo que estoy hablando no es ninguna novedad, lo que me interesa es la música. Fíjate tú que eso es el principio de todo. O sea, el instrumento es el lenguaje para llegar, o el medio para llegar. Pero después de toda la vida siendo instrumentista, siendo guitarrista, con tendinitis, con dolores musculares, el cuello destrozado, ahora solamente lo que quiero es que entiendan una nota y por qué la pulsa y cómo la pulsa, pero en plan de sentido sentimental o sensorial, no sé cómo llamarlo. En esa estoy. Y bueno, ya para terminar me acuerdo mucho yo tenía un amigo, Félix Grande, un grandísimo escritor, premio nacional, relacionado con el flamenco, y Félix era, bueno, aparte que es un orador tremendo, él condensaba todo. Y él yo lo ilustré muchas veces en una conferencia que decía, para definir el flamenco lo definía como el flamenco más junto que una lágrima. O sea, yo creo que no se puede decir más cosas de lo que significa el flamenco a nivel de expresión o que a nivel general. O sea, a mí me parece una frase genial. Y yo creo que después de una genialidad de un señor de este calibre, yo no tengo nada que hablar. Así que nada, muchísimas gracias. Siento el movimiento de manos porque me falta la guitarra. Y bueno, encantado de estar con vosotros y nada, intentaré reinventarme, es complicadísimo, ¿eh? No intentarlo.